Oye, platícanos un poco acerca de la industria en la que estás inmerso para tener un panorama general. Claro, mira, te cuento, de esos 16 años que comentas, yo estuve 6 en Walmart, en retail, y después tuve la oportunidad de entrar al mundo de la hospitalidad, que prácticamente tiene dos segmentos grandes, la hotelería por un lado, y por otro lado el tema de los restaurantes. Y dentro de los restaurantes tú tienes distintas categorías. La primera es el QSR o la comida rápida, hay tantas cadenas como te imagines. Después viene el casual o el casual dining, que es más de comedor, de sentarte y disfrutar con comida casual. Piensa en unos ribs, piensa en algunas hamburguesas. Y luego tienes la fine dining, que es una experiencia de mantel de distintos tiempos. Entonces la hospitalidad, precisamente su base está centrada en dar servicio al cliente para que tenga experiencias memorables en la mesa. Y ahí es donde yo me he desempeñado desde franquicias internacionales hasta conglomerados nacionales, Omar. Ok. Oye, y entrando un poco al tema de curva de valor, ¿nos podrías platicar brevemente qué es esto de las curvas de valor? Claro, a mí me gustaría primero decirte para mí qué significa valor. En Perfecto. estos 16 años que he tenido la oportunidad de interactuar con diversos clientes de diversos estratos socioeconómicos, lo más importante del valor es qué puntos de contacto, qué puntos de tensión tú estás librando al consumidor con tu marca. Es decir, lo que los americanos denominan frictionless. Es decir, ¿cómo le quito la fricción? ¿Cómo le quito esos puntos que no le incomodan? Que más bien que le incomodan al consumidor. Entonces creo que el verdadero valor se basa en resolver esos puntos que el consumidor hoy adolece, que sufre y que tiene que encontrar a través de tu marca. Habiendo dicho eso, una vez que tú encuentras estos puntos, tendrás que entender cuáles son los drivers o los impulsores que hacen que un consumidor de su hogar se levante y acuda a tu marca. Ahí es donde empieza a jugar la curva de valor, entender cuáles son los drivers, porque muchas veces suponemos que la fácil es, déjame decirlo, precio, ¿no? Bajo precios, pues todo el mundo acude, pero realmente estás quitándole valor o equity a tu marca. Entonces, creo que ahí es donde empiezas a ponderar en la línea, decir cuáles son los drivers y cómo juego yo y cómo participo, para posterior poder desarrollar tu propuesta de valor. ¿Y cómo se utilizaría? Tú nos decías que hay tres categorías en los restaurantes. ¿Cuáles serían de forma muy genérica estas variables y cómo se diferencian estos tres grandes segmentos de los restaurantes que hay? Todo parte de la expectativa que tiene el consumidor. Vamos a ponerlo en comida rápida. Piensa en la que me digas. Yo que estuve al menos 5 años en KFC, te puedo decir que lo más importante para ese consumidor es valor por su dinero. Es decir, que si tú vendes algo en 100 pesos, puedas ofrecer abundancia, buen sabor y un servicio. Sin embargo, cuando saltas a una categoría como un casual, pensemos ahora en Italianis, el primer driver no va a ser el valor por tu dinero, será la experiencia. Es decir, estoy más dispuesto a pagar, pero ¿qué experiencia me estás dando? Entonces tendrás que cuidar mucho la experiencia que va desde alimentos, servicio y también el location, o sea, la locación es importante, que tú te sientas cómodo donde estás sentándote. Y si ya nos vamos a un fine dining, tendrás que hablar de otras cosas más allá de servicio y más allá de propuesta de valor, sino tendrás que hablar también de calidad de los alimentos e innovación culinaria. Insisto, todo depende, y suena trillado, pero es la realidad, de a quién le estamos hablando y qué le estamos resolviendo. Y me encanta a mí decirte esto, ¿para qué nos están contratando? Oye, y sé que tú tienes muchísima experiencia en varios de estos segmentos. ¿Nos podrías platicar cómo hacías este análisis de las curvas de valor o cómo se pone en la práctica a jugar? Este es bien interesante. Mira, a nivel entrepreneur, cuando realmente no tienes un presupuesto muy amplio, toca sacar el gut feeling, ¿no? Un poco de qué estamos viendo afuera, cómo se está moviendo el consumidor y cómo está decidiendo. Toca un poco también ver qué está haciendo la competencia y hacer un mapa de los drivers de consumo. Cuando tienes un presupuesto, puedes hacer una herramienta muy comercial y de gran valor en el research que se llama el Brand Image Tracking. Lo ¿Qué es cual, eso? el Brand Image Tracking lo que te da es un espectro de variables, de drivers, analizadas previas por el consumidor de lo que lo disparan a la compra. Y entonces te puede permitir mapear desde una hasta 10, 15 variables de la categoría, no solamente de tu marca. Previo lo que sucede es que tú te acercas con el consumidor y le dices, ¿por qué? ¿Qué hace que te mueva a ir a un restaurante? El que me digas. Entonces tomamos al usuario y identificamos qué factores influyen en su compra, o sea, qué es lo que considera y esas son las que las evaluamos. Exacto. O sea, el consumidor, y no solamente es un consumidor, es una base cuantificable de consumidores, estadísticamente representativa, que te puede decir, el primer tema de impulso para que yo pueda ir a un restaurante es question mark y él te responderá. Una vez que tienes una batería sólida, se habla del poder de la marca.
porque entonces si tú cumples esto, el consumidor irá contigo. Pero ojo, déjame decirte algo súper importante. Tú no puedes ganar en todo. O sea, como marca, si tienes 20 variables, tú no puedes ser bueno en servicio, bueno en alimentos, bueno en locación. Déjame poner el ejemplo de Starbucks. Starbucks decidió conscientemente que él iba a ganar en servicio y en ambiente. Cada uno juega un rol importante y cada uno es importante en la batería de curva de valor, pero la estrategia que determinó cada marca depende mucho de en dónde quiera ganar y dónde va a jugar. Starbucks va a ganar en estas partes que te acabo de comentar, pero Juan Valdez o Lavazza, el que me digas, ganará en producto. Y jugará Starbucks en producto y Juan Valdez o Lavazza jugarán más en otra categoría que será la parte de servicio y experiencia. Claro, y lo que buscan es que el usuario, cuando esté buscando un producto, vaya con Juan Valdez, y cuando está buscando una experiencia, un ambiente, irá a Starbucks. Completamente de acuerdo. Y ahí es donde empiezan las marcas a definir un campo estratégico, porque la fácil es decirte, oye, el cliente va si tú le das más valor. La pregunta es, ¿qué es más valor? Por tu dinero. El cliente va si tú haces un mejor menú, que es un mejor menú. Entonces ahí empiezan a bajar estas peculiaridades del Unique Selling Proposition o propuesta de valor, donde digo yo, voy a ganar en experiencia, ¿qué voy a hacer? Pues desde entonces apuntar tu nombre. Buenas tardes, recuérdame tu nombre, por favor. Experiencia Starbucks. Y entonces esos pequeños matices son los que van haciendo que la curva de valor realmente empiece a entrar a un famoso océano azul. O sea, la curva de valor nos ayudará entonces a identificar en qué áreas queremos competir, y después el cómo aterrizamos ya en acciones concretas tiene que ver con nuestro branding y la forma en cómo nosotros queremos posicionar nuestra marca. De acuerdo, la curva de valor será un buen marco estratégico, un landscape donde tú dirás, aquí puedo competir, jugar, estos son los drivers, y el reto de cualquier marca está cómo le empiezo a dar mi personalidad y mi identidad. Ahora, déjame sumarte algo más, Omar. ¿De dónde viene la fuente de ese conocimiento? Prácticamente en mi experiencia yo puedo decirte que son 5 fuentes importantes. La primera y más importante es el cliente. Tú tienes que tener la capacidad de identificar los insights que el cliente te está dejando. Jamás el cliente te va a decir, quiero que le pongas el nombre a mi vaso. Eso no lo va a decir el cliente. Claro. Pero sí te va a decir, me gusta que me trates de manera cercana. Ahí es donde la transformas. Entonces, el primer punto te diría es el cliente. El segundo, tus socios comerciales. Los socios comerciales estratégicamente siempre estarán para apoyarte y traerte ideas sobre la mesa. Algún momento en KFC, cuando le estábamos dando la vuelta a la marca, se nos ocurrió meterle sabor al pollo y empezar a hacer salseados, jalapeños, barbecue, etc. Y gracias a los proveedores que trajeron a la mesa varias ideas, pudimos traer esa iniciativa. Entonces, el segundo punto serán proveedores o socios comerciales. El tercero y no menos importante, viene desde adentro. Desde adentro es el tercero que está sirviendo en tu restaurante o está sirviendo en tu cafetería, y él te puede decir muchas de las cosas que está viendo diario con el consumidor. Claro, ellos tienen esta sensibilidad de qué es lo que le está gustando, qué es lo que le pide el cliente, claro, algunas ideas a nivel operativo. Y a veces nos falta humildad en el corporativismo de decir, él sabe más que nosotros. Y claro, lo sabe. Déjame darte otro ejemplo. Los anglicismos en comida rápida le cuesta mucho trabajo al chico que está en el fronter decirte, te voy a dar una whatever that's mean. Y entonces eso hace que la venta se inhiba. Yo lo aprendí en KFC también cuando decían los mismos chicos del front, oye, yo no te puedo decir eso, no lo quiero decir, no lo voy a decir. Entonces ahí viene otra fuente importante, ¿no? Y eso evidentemente lo tendrás que siempre considerar. Un cuarto punto que te diría son las tendencias. Y eso claramente viene a sumar mucho a la marca para entender los drivers de consumo. Y por último y no menos importante, pues evidentemente, ¿qué está haciendo tu competencia, no? Y darte cuenta que si él ya está poniendo el nombre en el vaso, yo puedo hacer algo diferente para personalizar el momento. No siempre es malo, Omar, ser seguidor, ¿no? Sí, es bueno y lo puedes entender. Entonces yo te diría que esas 5 engloban muy bien dónde puedes sacar ideas finas para poder empezar a construir una curva de valor que ya no se quede en el concepto, sino que empiece a aterrizar en tu marca o en tu servicio. En acciones muy concretas que le demos al servicio, al cliente, a nuestro cliente, ya a nivel de piso, digamos. Claro, y que sean tangibles, y sobre todo te voy a decir que es lo rico de esto, que sean medibles. E identificas el pool con tus competidores, trimestralmente lo puedes ir traqueando. Por eso viene el nombre de tracking, ¿no? Porque te da esta sensibilidad y posterior te permite entender qué están haciendo tu competencia y te permite leer las estrategias. ¿Cómo sé a qué competidores considerar para darles el seguimiento? Tendrás que pensar a quién le resuelves la necesidad. Y aparte hay un componente fundamental, el tema del precio. Si dentro del rango de precio también estás dentro de ese rango junto con tus competidores, es alguien que debes de poner.
no me gusta hablar de competencia directa e indirecta. La realidad es que todo competidor que me resuelva algo parecido a mí o tenga un punto de precio muy cercano al mío, lo tienes que meter ahí. Ojo, no te tienes que llenar de todos, porque entonces va a ser algo que no puedas leer. Tendrás que escoger también los que tienen mayor participación de mercado. ¿Cómo haces este estudio? ¿Es por medio de una agencia? ¿Lo podrías hacer internamente? Mira, lo puedes hacer entrepreneur, evidentemente habrá siempre un sesgo, ¿no? Porque te faltará estimaciones estadísticas correctas, pero es válido, lo puedes hacer. Hay agencias muy grandes que te pueden ayudar a hacerlo porque ya tienen metodologías probadas. Entonces, cualquiera de las dos son válidas, pero creo que lo importante es echarlo a andar. Una vez que lo eches a andar, lo único que te tocará hacer es un fine tuning, ¿no?